quien, bueno, le daré los matices, los perfiles profesionales, pero comentaré una anécdota. Es licenciado en Medicina, en la especialidad de Radiología. Además de ello, es académico de la Academia de Medicina de Sevilla y siempre está en contacto y buscando la novedad en medicina tecnológica en países como Estados Unidos, Canadá, Europa y China. Además de todo ello, colabora con la Universidad de California, de Los Ángeles. Pero la anécdota está que la especialidad en radiología la escogió a los 22 años para abordar al paciente desde un punto de vista tecnológico y, curiosamente, para no tener que hablar con el paciente. Fíjense ustedes qué peculiaridad. Es decir, Pero hoy, paradojas de la vida, pues viene a hablarnos de todo lo contrario. Yo creo que le ha servido su trayectoria profesional para recapacitar un poco. No quería caldo y dos tazas Y llenas. tres tazas. Así que vamos a ver esta ponencia donde nos va a hablar del sentido pues, que tiene la enfermedad mental y que además pues, que es algo, ya lo comentaba Ana, de que hay que romper con los estigmas, pero además muchas veces quizás el miedo del enfermo, el miedo de la familia, cuando en un contexto que no hay mucha información, parece que nos ha caído una catástrofe. Y quizás en este punto es lo que va a matizar mucho Francisco Moya, de que no es precisamente una catástrofe. Así que comience su ponencia. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a la asociación por invitarme a este sitio tan incomparable. ¿Así? Muchísimas gracias por invitarme, Fernando, señor alcalde, a este sitio tan incomparable. Yo me he llevado una sorpresa muy grata al encontrarme aquí de pronto en el siglo XII. Y luego la sorpresa de este lema de este ayuntamiento, ¿no? Lucha y vence. Estamos ante un problema difícil de vencer y pensamos que aquí vamos a dar un pasito y yo estoy muy honrado de colaborar en este pasito. Yo, efectivamente, la anécdota que ha dicho Rafael es así. Yo tenía entonces 22 años cuando acabé medicina y tenía una enfermedad que es así, que se cura con el tiempo, que es la juventud. Y entonces dije, vamos a ver, si esto del cáncer es una cosa tan clara, vamos a ella, la evidenciamos con una tecnología sin hacer daño, con rayos X, y en aquel momento no había ecografía, y ya está, vemos dónde está, la quitamos, vemos que la hemos quitado y se acabó la historia, ¿no? Y así me ha llevado, pues bueno, yo he llevado una etapa con la ecografía cuando no fui de los primeros que la utilizaron en aquella época, el TAC, la resonancia. Con la resonancia me vine aquí a Sevilla y no me he movido, con lo cual, hombre, Albacete, Valencia está muy bien, pero esto tampoco está nada mal. Y luego llegué al PET, que es una especialidad de medicina nuclear. Me parecía que aquello era lo último, siempre buscando, pues ya era una evidencia molecular. Y claro, inconscientemente, pues yo pensaba que, no, la verdad es que no pensaba, porque tú te pones a ver cuál es el origen de la enfermedad y no piensas en la mente. O sea, el médico no piensa en la mente, el médico piensa en el cuerpo. O sea, hubo un momento en la historia que Claude Bernard, un poquito acomplejado por el éxito que tenía la física y la química, dijo, vamos a ver si tenemos, la única forma de tener el mismo éxito que ellos es, vamos a quitar la mente, que es muy compleja, vamos a quedarnos con el cuerpo. Y la mente se la damos a los psiquiatras. Y curiosamente en España fue Ramón y Cajal el que le secundó y entonces se separó. Y ahí empezó una cosa que creo que está, que no ha beneficiado a nada. Yo agradezco mucho que haya hablado antes Ana y ha dicho un montón de cosas. Realmente me ahorra la mayor parte de las cosas que iba a decir, ya están dichas, ¿no? O sea, la persona es completa. O sea, si tú divides dos, dices que para mí es muy complicado y para mí es más fácil estudiar solo el cuerpo. Bueno, pero es que no, el problema no es que tú estudies a gusto, el problema es que hay una persona que tiene una enfermedad o una dolencia
Y tú como médico tienes que solucionarla. La tienes que solucionar. Entonces, durante toda mi trayectoria, pues yo realmente me he dedicado pensando que el cuerpo iba solo. Bueno, pero ¿quién mueve ese cuerpo? Pero esa molécula, ¿quién la mueve? No, es un gen inteligente. Ah, ¿es inteligente el gen? ¿El gen es inteligente? Vamos a decir, o sea, ¿el gen es inteligente? El gen se expresa de 200 formas diferentes. No una, ni dos, 200. Entonces, ¿cómo puede ser? Es muy variable, ¿no? ¿Quién lo varía? Alguien lo tiene que variar. Yo creo que más bien el gen, para mí es como un ladrillo, tan inerte como un ladrillo. O sea, depende de que un arquitecto lo coloque en una fachada, o en un pavimento, o en un puente, o en un rascacielos. Pero alguien lo tiene que mover. ¿Quién lo mueve? Yo nunca me lo había planteado. Es decir, ahí había un ordenador, ese ordenador es perfecto. Pero hasta que no ha venido Ana y lo ha enchufado, ha tardado un poquito. Primero salió un Word, luego ya por fin ha salido el PowerPoint, y al final aparece algo ahí. Es decir, el cuerpo, el día que la parte inmaterial nuestra lo abandona, pues se queda hecho un montón de átomos ahí. Alguien lo tiene que animar. Y un día lo anima muy alegre y otro día lo anima muy depresivo. Es decir, que en el fondo, yo en los últimos años me he hecho una pregunta y me la he hecho porque he llegado a unos resultados muy buenos con la enfermedad. Entonces, claro, llegó un momento en que me pregunté, bueno, yo siempre soy de Albacete, que ya te digo que yo no he sacado pecho hasta ahora en los últimos años. Bueno, pero yo que tengo un poder, ¿o qué pasa aquí? Entonces, yo sabía que en algún momento me tenía que poner en público a explicar, a ver lo que hago. Y entonces me puse a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque empecé a preguntar, bueno, la persona, vamos a estudiar la persona por completo. ¿Y qué es la persona? ¿La persona es el cuerpo? ¿La persona es la mente? ¿La persona es la emoción? Entonces es el sentimiento, es la memoria, es la voluntad, es la conciencia. Y todo yo tenía un lío, y bueno, vamos a ver qué es. Claro, cuando tú quieres afrontar algún problema y quieres afrontarlo primero de la forma más general y luego a la particular, vamos a hacer filosofía. Entonces empecé a preguntarle a todos los filósofos, ¿dónde está la emoción? Porque después del PET, pues aparece un aparato que descubro en China que se llama IFU, High Intensity Focus Ultrasound, que destruye tumores de páncreas. Aparezco en una... Es que ya, a veces cuando me acuerdo de mi periplo me hace gracia, ¿no? Me acuerdo de haber ido a Waxahachie, Texas, para ver un acelerador lineal. Fui allí y aquello era un bodrio, no era así. Sin embargo, sí que aparezco en China, en una ciudad que se llama Chongqing. ¿Alguien de aquí conoce una ciudad que se llama Chongqing? Es la ciudad más grande, más desconocida. Porque hay 8 millones de chinos, vas allí y hay 8 millones de chinos que te miran todos. Yo allí me he creído importante porque todo el mundo me miraba. Y allí descubro esta máquina IFU, aparezco en la Academia de Medicina y el Internet y todo el mundo diciendo, tengo cáncer de páncreas, porque es inoperable, pero con este aparato sí. Y entonces empiezo a contactar con pacientes. O sea, aquella enfermedad que tenía yo de joven de no querer hablar con la gente, pues empiezo a contactar y bueno, pues hay un viaje largo y oye, pero si esta persona tiene un cáncer de páncreas, pero tiene una emoción clarísimamente, aquí hay un problema emocional. Y esta. Entonces, claro, es evidente. Yo contacto por primera vez con los pacientes, porque claro, la especialidad de radiología no te permite, no está pensada para que tú contactes con el paciente, contactas con las imágenes del paciente. Y entonces me pongo a estudiar todo lo que se ha escrito sobre emoción y enfermedad y empiezo a descubrir un montón de cosas escritas. Y empiezo a ver que la cosa funciona. ¿Qué es lo que funciona? Funciona que el cuerpo es el símbolo de la emoción. Y hay que estudiarlo. Es decir, si el cuerpo a mí me impide ver y me produce una miopía, es porque algo no quiero ver. Y de pronto tengo miopía en un ojo y no en el otro. Digo, oye, si estos dos ojos comen lo mismo y duermen lo mismo, ¿por qué en el derecho y no en el izquierdo? ¿Y por qué el riñón? Y ahora con la crisis claro, yo hago mucha ecografía. Digo, señora, ¿qué le pasa? Que me duele el riñón izquierdo.
A ver, señora, ¿usted es diestra? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Pues, ¿qué edades tiene? Todos tienen, pues, 20, 15, y usted está muy preocupada por el futuro profesional de sus hijos. Dice, ¿usted es brujo? Digo, no soy brujo, no soy brujo. Señor, ¿qué le pasa? Porque me duele mucho la barriga. Entonces, ¿dónde? Aquí. Entonces, mientras me dice, le duele desde que empezó la crisis, entonces ya se muere de risa, porque es que desde que empezó la crisis hay un dolor aquí en el abdomen que antes de la crisis no había. O sea, es claro, si tú tratas con pacientes, que ahí hay algo detrás, hay algo debajo. Le llamamos la emoción. Pero mi pregunta era, ¿dónde está la emoción? Entonces la pregunté a todos los filósofos y ninguno me la contestó. No directamente, no los conocía, pero leía sus escritos. Y todos se iban a la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque todos eran hombres. Pequeño detalle, no había mujeres. Entonces los hombres estamos muy abocados hacia la razón, pero en emoción estamos muy suspensos. Entonces de pronto digo, bueno, es que ni la nombran. O sea, es que Descartes dice, no, el alma está ahí en la pineal, y ya está, y ha acabado. Venga, y ahora vamos aquí a ver el conocimiento, el entendimiento de la voluntad. Y Kant, el gran Kant, dice, las emociones son un defecto del alma. Un defecto, y ya está, y venga, vámonos que nos vamos. Y entonces, claro, no contestan esa pregunta. Entonces descubro una mujer. Tenía que ser mujer, pero no pudo ser catedrática, porque era mujer. 1920, Edith Stein. Esa es la que me ha dado la clave, es mi ídolo. O sea, la leo continuamente. Ahora empleamos todo el mundo la palabra empatía. La primera persona que la definió, hizo la tesis sobre la empatía, fue Edith Stein, una mujer. Y la hizo con Edmund Husserl. ¿Quién era Husserl? Era el que fundó la academia, la filosofía fenomenológica. ¿Qué es la fenomenología? Es la persona en su totalidad. Estamos hablando de la persona en su totalidad. Muy difícil de estudiar. Es más fácil partirla en trocitos. Yo me llevo una celulita tuya a mi laboratorio y entonces la miro, la trato y digo cosas. Pero es que esa celulita en tu laboratorio no se comporta igual que en mi cuerpecito. Esas analíticas que les hacen ahora, decir, no, usted tiene espermatozoides perezosos. Dígame, ¿perezosos por qué? Perezosos porque lo han puesto ahí en un tubo de ensayo, pero tú lo pones en su sitio y verás cómo corren que se las pelan. O sea, que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, tienes que ponerlo todo en su totalidad. Y entonces tú tienes que ver el enfermo en su totalidad. Igual que estos filósofos estudian la realidad en su totalidad. Y entonces, claro, Edmund Husserl tenía una secretaria, no una secretaria, sino una mano derecha que era quien le corregía sus escritos y sus pensamientos. Se llamaba Edith Stein. Estaba destinada a ser la catedrática, pero no pudo ser catedrática. Entonces, ella va a un hospital de Chequia en la Primera Guerra Mundial como voluntaria y entonces descubre, y dice, vamos a ver, aquí ha llegado un soldado, no me ha dicho ninguna palabra y se ha muerto. Y yo recojo sus enseres y lloro. O sea, yo he tenido una comunicación con esta persona sin mediar palabra y sin mediar gestos. O sea, hay algo inmaterial y entonces describe su tesis sobre la empatía, que es una delicia, y yo he sido capaz de leerla y entenderla. O sea, que yo estoy aquí pareciendo como un filósofo, pero es que tú te coges a Edith Stein y se entiende. Y te dice, no es simpatía. Simpatía es que yo te quiero a ti ayudar. Y hay uno que dice, mira, hay muchas veces que dice, bueno, pues no me ayudes tanto, porque no has conseguido captar mi problema. ¿Empatía qué es? Empatía es que yo me meto dentro de ti. Ella dice, yo miro a los ojos de un perro y miro dentro del perro y no hay nada. Pero miro a los ojos de un hombre y miro dentro de su alma y si no me pone algo que lo tapa, yo llego a su alma y me traigo sus emociones a mi alma y las vivo. No dice mi alma, es mi corazón. Y ella define lo que es corazón. Y las vivo, sus emociones en mi corazón. Eso es empatía. Entonces es lo que vulgarmente decimos, es decir, ponerse en los zapatos de otro. Y hay que decir, ponerse en los zapatos de otro y andar 2000 leguas. Es decir, los indios. O sea, es realmente vivir sus emociones dentro de mi corazón. Eso se llama empatía. Entonces, esa empatía es la que yo diría que es la causa de la enfermedad en general. Claro, esta mujer, Edith Stein, me ha servido a mí para ver cómo es la persona. Porque la primera cosa que escribe ella es
sobre la empatía, pero la última que escribe se llama La estructura de la persona y es una obra póstuma que antes de que se le lleven a quemar Hitler en Auschwitz, porque era judía, pues alguien lo recoge y luego ese manuscrito ha sido publicado. Os lo aconsejo. Entonces tú te coges la estructura de la persona y te dice, la persona es una unidad psicofísica, es una unidad. Podemos hablar de una parte, pero sabiendo que todo el resto de la parte está ahí. Hay una parte que es el cuerpo y hay una parte que es la psique, vamos a llamarle psique, algo que es inmaterial. Entonces, cuando Descartes intenta localizarlo en la pineal, se equivoca, es inmaterial, es inmaterial. Es decir, yo ahora estoy aquí delante de vosotros y os caigo bien, os caigo mal, pero esa caída bien o caída mal es inmaterial. No hay ninguna transmisión material, es inmaterial. Entonces, o admitimos que la persona tiene algo inmaterial o podemos dejar de hablar. Decirme, Paco Moya, vete ya de aquí, porque no te admitimos, porque es que yo ya no tengo otra palabra. Y esa parte inmaterial que llamamos psique tiene dos partes, una que es consciente y otra que es inconsciente. Y la parte inconsciente la tenemos desde el primer momento que existimos. Y la parte consciente no la tenemos hasta que tenemos 9 años. Entonces, si la parte inconsciente no la tenemos hasta los 9 años, será muy importante, súper importante. Esta mujer que estoy hablando, Edith Stein, esto parece una conferencia sobre Edith Stein, pero está saliendo así, como me dejáis hablar y no me preguntáis, pues yo me estoy aquí enrollando. Pues esta mujer se convirtió del judaísmo al cristianismo. Y le dijeron, profesora, ¿por qué se convirtió usted? La gran Edith Stein. Y ella decía, no lo sé, lo sentí. Claro, si esta mujer, que es súper intelectual, te dice que el sentir es lo que domina su vida, pues es muy contrario a lo que estamos viviendo en una sociedad en que todos los que estamos aquí, tácitamente, pensamos que nuestra persona está dominada por nuestra razón. Y no es así. No hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos, decía Santo Tomás. Muy bien, eso es cierto. Pero en el paso ha habido una emoción. Cuando yo tengo un estímulo externo, ese estímulo externo provoca una emoción. Y esa emoción se da en el mundo inconsciente, no me entero. O sea, el día que se enamora alguien en una empresa, el último en enterarse que se ha enamorado es él. O sea, hay 3 cosas en la vida que no se pueden esconder, ¿sabéis, no? La tos, el dinero y el amor. Entonces, este está enamorado, esta está enamorada. Entonces, es el último que se entera. Pero los demás notan que hace cosas raras. Entonces, luego, antes de enterarte, se enteran los demás. Esto es importante. Cuando una persona tiene una enfermedad, tiene un enamoramiento, pero tiene una enfermedad, la que sea, está pensada para que lo vean los demás. Es decir, tú has hablado, Ana, antes, cosas interesantes, que tiene que ser ayudado por los amigos, por la familia. Es decir, ¿qué sentido tiene la enfermedad? El que los demás se den cuenta y nos ayuden. Cuenta sois vosotros. Oye, ¿qué te ha salido ahí? ¿Qué me ha salido qué? ¿Que te has puesto rojo? Ay, tal. ¿Quién mueve la rojez? ¿Quién mueve la palidez? Algo inmaterial ha pasado y mueve mi cuerpo. ¿Cómo lo mueve? Por el sistema nervioso vegetativo. Vegetativo, interesante palabra. Vegetativo está en el mundo vegetal. ¿A cuántos hercios se mueve la emoción? ¿A cuántos hercios se mueve el inconsciente? De 4 a 8 hercios. O sea, aquí nos hacemos un electroencefalograma y el electroencefalograma salen unas ondas que llamamos zeta o teta. Y esas se mueven a 4 a 8 hercios. Si le pone un polígrafo a una planta, se mueve de 4 a 8 hercios. O sea, tenemos el mundo vegetal dentro de nosotros. Y ese mundo vegetal dentro de nosotros lo tenemos desde el primer momento que nacemos. Desde el momento que somos engendrados. Hay una célula que es un espermatozoide y otra que es un óvulo. Y forman un cuerpo primigenio. Y ya hay ahí algo, una psique inconsciente. Entonces, ¿cómo he llegado allí? Pues cuando tú ves que cualquier cáncer tiene una base emocional y la empiezas a investigar y siempre coincide, como tú has dicho, Ana, con mucha individualidad.
O sea, el gran problema que tenemos en la ciencia médica es que no se puede comparar a la ciencia natural, la ciencia física, ciencia química. No. Es una ciencia que, en primer lugar, es dinámica. Tú dices, bueno, las constantes depende. Si me las mides a las 3 de la madrugada o a las 3 del mediodía. Es que no hay constantes, es que es dinámico. Y si en verano, en invierno, en vacaciones o trabajo. Es dinámico. Pero hay otro punto muy importante, es la individualidad. Para entrar un poco en materia, claro, aquí se ha hablado de esquizofrenia. Yo después de ver y comprobar que cada cáncer pues tenía unas características muy similares, depende del sitio. Tiene este sitio, interrogas al paciente, le preguntas, él es el que sabe, él es inteligente. Es así que hemos dicho, tiene una parte inconsciente que nadie sabe, ni él mismo, y una parte consciente que sí, que tiene que utilizar y que tiene que razonar. Y la persona es todo. Pues tú interrogas y al final, preguntando, dice, pues sí, coincide. Pues a mí me pasó esto y me pasó lo otro, oye, pues coincide. Y siempre es en el mismo sitio, las mismas emociones van al mismo sitio. Entonces, tú le preguntas y dice, bueno, pues ya lo sabes, es eso, pues cúrate. Y no puede. Dice, pero vamos a ver, si tú sabes que tienes este cáncer de páncreas porque te gastaron esta faena de estas características, te sentó tan mal que tú eso no lo digieres y tienes que hacer tu tejido pancreático para producir más jugos pancreáticos, para disolver eso que te has tragado, no puedes digerirlo, sí, venga, pues cúrate, no te curas. ¿Por qué? Pues a lo mejor 15 años antes, pues tenía una cosa similar, una faena similar, y 15 años antes, y uno dice, Jung y Freud dijeron, nos marcamos a los 2 años y vamos compensando durante 30 años. Sería como un árbol que crece torcido y lo vas apuntalando, pero según va creciendo más y más y va siendo más largo, va siendo más difícil de apuntalar y te caes. Luego entonces hay que bajar. Entonces fui buscando formas de bajar en edad, de regresar. Y entonces encontré pues otra joya en mi camino que se llama Joaquín Grau, que había inventado una técnica que se llamaba anateóresis. Entonces, Joaquín murió este año, con la edad de 86 años, yo lo conocí con 84, y él había sido pues periodista, parapsicólogo, y había escrito muchos libros de magia. Y al final me dijo, mira Paco, todo lo que llamamos magia son fenómenos normales del inconsciente. Pero como no los conocemos, decimos, esto es mágico. Entonces, él me explicó cómo era el mundo Z, el de 4 a 8 hercios, el vegetativo. Sistema nervioso vegetativo, decimos los médicos. O sea, ¿quién mueve el cuerpo? El sistema nervioso vegetativo, que tiene una parte simpática, que quiere decir simpazos, padecer con. Es decir, si yo estoy avergonzado, mi cuerpo padece conmigo y me pone rojo y me muestra a los demás rojo. Estamos hechos para que nos vean los demás. Y luego, el parasimpático, que va deshaciendo lo que hace el simpático. Y todas las enfermedades tienen una fase simpática y otra parasimpática. Pero es el sistema nervioso vegetativo, 4 a 8 hercios. Entonces, él estuvo viviendo con los aucas, y ya había inventado la técnica, pero aquello le sirvió para confirmar. Si leéis ese libro, Mi vida con los aucas, es una forma muy gráfica de entender cómo funciona el inconsciente. El inconsciente no funciona, no se parece en nada al consciente. Es otro mundo que llevamos dentro, y lo tenemos dentro cada noche, 8 horas. Y ahora mismo lo tenemos dentro. Ahora mismo tenéis una fase racional de cosas que os entran y que sabéis que os han entrado, y otra irracional. Las mujeres en esto sois más expertas. O sea, todos los maridos llevamos diciendo, a ver, ¿qué te parece este socio, un socio nuevo que va a invertir ahí unos pocos de millones de euros? Vamos a cenar con él a ver qué te parece. Y dice, no me gusta. Entonces le dice, ¿por qué? El por qué es una pregunta racional. Y ella dice, no lo sé, pero no me gusta. El gusta es inconsciente, es emocional. El por qué es racional. Y la profesora Stein decía, no lo sé, lo he sentido. Bueno, entonces, ¿dónde está el centro de la persona? O sea, la persona tiene un cuerpo y tiene una psique consciente y una inconsciente. La psique consciente, que es capaz de mover. Yo conscientemente soy capaz de mover mis miembros, mis ojos, puedo cerrar los párpados, y luego tengo yo una particularidad que no sé si lo tengo otro, que yo puedo mover las orejas. Es decir, ¿ves? Pero igual vosotros no podéis mover las orejas. Y poco más.
Todo lo demás lo hace mi inconsciente, lo hace mi emoción. ¿Quién mueve mi intestino? Mi emoción. ¿Cómo funcionan los intestinos? Según la emoción de la persona. Unas veces va más ligero y otras veces va más estreñido. ¿Y de qué depende? De la emoción. Y yo no puedo con mi razón dominar mi hígado. Yo no puedo con mi razón dominar mis latidos, ni mi respiración. Todo eso es automático, sistema nervioso autónomo, decimos, porque no podemos manejarlo con la razón. Luego es la emoción. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el centro de la persona? Tiene muchas partes, pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el centro? Y siguiendo a Edith Stein, que lo copió de Santa Teresa de Jesús, dice, el centro está en el corazón. O sea, es lo que vulgarmente llamamos el corazón. Ahí está el centro de la persona y ese centro lo tenemos desde que somos engendrados. Entonces, desde que somos engendrados tenemos un centro de la persona que es absolutamente inconsciente y que lleva una vida con una memoria inconsciente y con una serie de impactos inconscientes. Y esos son los que nos marcan. Claro, yo empecé con el cáncer a hacer regresiones tipo Joaquín Grau, aquello me sirvió para adaptarlo a la medicina, y le dije a Joaquín, es que un cáncer se ha parado. Dice, pues yo no he parado ningún cáncer en 40 años, pues, yo qué sé, no sé. Oye, Joaquín, es que yo una esquizofrenia se ha desbloqueado. Le he hecho una relajación, pum, pum. Dice, pues yo no he desbloqueado ninguna esquizofrenia. Pues yo qué sé. Y pim, pim, empiezan a aparecer y ahora mismo yo me pongo aquí delante de vosotros y no he bebido, ¿eh? Bueno, es que todas las enfermedades vienen del mismo sitio. Las enfermedades no son ni mentales, ni físicas, ni reumáticas, ni neurológicas. No son clasificaciones que hace la razón. La razón sería como la superficie del agua donde hay manchas de petróleo. Aquí hay un emisor de petróleo que se ha roto, una tubería submarina que se ha roto. Entonces yo puedo empezar a echar aquí, a ver cómo, pues pongo aquí detergente para acabar con esto, puedo mirar, pero el fondo, al final yo tengo que sumergirme y tengo que bucear. El agua siempre ha sido el símbolo del inconsciente, siempre. O sea, Poseidón, Neptuno, vive bajo las aguas y es el dios del inconsciente. Y si bajas mucho más, al inframundo de Hades. Claro, Jung decía, hay un inconsciente y luego hay un inconsciente colectivo. Es la cosa que él decía. Hay que bajar ahí. Y bajar ahí, tienes que bajar de una forma psíquica. Y tú me dices, bueno, ponme ejemplos. Os pongo, como no me preguntáis, me pregunto yo. Entonces, yo tengo una paciente que tiene varias cosas, pero una de las cosas que tiene es diabetes. Y me dice, oye, es que me he curado de la diabetes. Porque esa es una de las características que tengo. Yo me entero de las cosas, se curan las cosas y yo me entero, no sé, vamos, que no sé cómo se curan. Se curan solos. Dice, curiosamente, claramente. Qué curioso, pero si eres tú el que te tienes que curar, eres tú el que te tienes que armonizar, eres tú el que tienes que resolver el problema. ¿Qué problema? No es ningún problema. O sea, si tú te estás poniendo rojo, quiere decir que estás queriendo decir que estás avergonzado. Si tú tienes una diabetes, tú estás expresando que tienes una presión muy fuerte y muy continua. Entonces, esta mujer, yo estaba tratando para otro tema de ansiedad, pero me dice, oye, que es que yo ya casi no me inyecto insulina. ¿Qué había pasado? Esta mujer, pues su hija no le habla desde hace un montón de años. Y cuando le habla es para decirle 5 cosas. Y he dicho, vamos a ver, lo que tú has dicho antes, Ana, siempre el animal que tiene el mismo sistema nervioso vegetativo nuestro, cuando detecta algo es fight or flight, o peleas o huyes, o lo resuelves o te adaptas. Tu hija hace 5 años que se ha ido, no te habla, y siempre que te habla te dice estas 5 cosas. Y tú sufres porque toda madre sufre cuando tiene ese problema con la hija y lo demuestras con tu diabetes. ¿Qué ha pasado? Que desde que estamos en tratamiento hemos dicho que tu hija siempre que te llama te dice 5 cosas. Entonces tú antes sufrías cuando te decía las 5 cosas, ahora te ríes, te has adaptado. Entonces pone un papel al lado según le escribe, según le llama. Y pone aquí, sí, dime. Y me dice, mira,
es que tú no me quieres nada. Venga, entonces, ya son 5 que ya tiene ya escrita, le pone una cruz, ya me ha dicho que no me quiere nada. ¿Tú quieres más a mi hermano que a mí? Te pone otra cruz, ya 2 cruz. Si papá viviera, las cosas serían de otra manera. 3ª cruz. 4ª cruz, mándame dinero. 5ª cruz, no manipules a mis hijos, ya está. Entonces, bueno, siempre es lo mismo. Hay 2 formas de vivir ese problema, dramáticamente o cómicamente. Ella ha cambiado el chip y la glucosa baja. Las enfermedades son mentales, son físicas. Una mujer viene con claustrofobia. Es una enfermedad psíquica. Voy a poner otro ejemplo. Un hombre viene con esquizofrenia. Yo le hago la relajación y veo que a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, su madre lo saca todos los días a las 6 de la tarde, lo saca dentro de su barriga a tomar el sol en una ciudad marítima. Y toma el sol todos los días. ¿Qué pasa cuando una mujer toma el sol embarazada en la playa? Pues que hace un caldo de niño. Porque claro, tu piel está refrigerada, pero el caldo donde está el niño, el líquido amniótico, no se mueve y se recalienta. Entonces va haciendo ahí pues lo va recalentando. Entonces este muchacho, desde todo su embarazo, sufrió este recalentamiento y esta sensibilidad a la temperatura. Claro, el primer día que montó en el autobús para ir a la guardería, pues estaba con una calefacción que él no podía, se vuelve loco. Este niño está loco. Entró a la guardería con el calor que hay en la guardería para un niño normal, pero él tenía esta sensibilización gestacional a la temperatura, pues no aguantaba. Y entonces, claro, dicen los padres, claro, ahora entendemos que en su habitación siempre está a 17 grados. O sea, algo muy físico ha provocado una enfermedad que podíamos llamar mental. En el otro caso, algo muy psíquico, como es que tu hija se separa, puede provocar una enfermedad muy física, como la diabetes. Luego, ¿qué tenemos que hacer? No clasifiquemos, resolvamos los problemas. ¿Y los problemas dónde se generan? Pues se generan en esa época inconsciente. Y ahí nos sensibilizamos a todas las cosas que luego nos pasan y de una forma muy espectacular. Es decir, sería como si en la etapa inconsciente creáramos un recipiente y luego ese recipiente se fuera llenando poco a poco hasta que llega un momento, a los 30, a los 50, que ya rebosa el vaso. Entonces ya caemos enfermos. Entonces ya aparece. Pero tú vas mirando, vas hacia abajo, pum, pum, y la sensibilización siempre está en la época embrionaria. Y siempre es, pues, puede ser algo físico, puede ser una discusión de los padres. Yo, en uno de estos tratamientos, me dice, oye, que me has curado el asma. Digo, tío, el asma. Yo tengo 60 años y todos los días me he levantado con asma desde que tengo un día, un asma infantil, y tú me lo has quitado. Digo, no te he quitado nada, porque yo estaba viendo otra cosa. Dice, ¿cuándo ha sido? Pum, 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 pasa la sesión. Dice, hay un momento en que tú ves a tu madre que va viajando en un tren de aquellos y va hablando con la señora de al lado, pero claro, cuando una mujer está embarazada, ella respira perfectamente hablando con la señora, pero el niño está aquí apretado. Está apretado. Es decir, las niñas, las embarazadas tienen que andar, tienen que sentarse hacia atrás y andar repantingadas como las gitanas, que son muy listas. Es decir, porque el niño no tolera la presión. Claro, yo, haciendo estas relajaciones, yo sé mucho del niño. Yo sé, voy a hacer una asociación de defensa de los derechos del embrión, porque es que al embrión no le gusta el sol, al embrión no le gusta el calor, al embrión no le gustan los ruidos, muy sensible a los ruidos. Tengo una esquizofrenia que es por ruidos durante el embarazo. Una cosa muy física desemboca en una esquizofrenia que es muy psíquica. Y una vez que él va y descubre que esa es la causa, hay una catarsis. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes tu razón, que no la tenías cuando tenías 2 meses de embarazo ni 2 años de vida, entonces tu razón está presente. Tú haces una relajación consciente, tu razón está presente, tu emoción inconsciente está presente y tu cuerpo está presente. O sea, tu cuerpo siente a día de hoy lo que sintió cuando tenías 2 meses.
¿Dónde lo sientes? En la barriga, ¿dónde? En el pecho, ¿dónde? En la mano derecha. Lo que sentiste en aquel momento. Lo sientes en ese momento. Está la persona entera. Y da igual que la enfermedad sea física o psíquica. Has llegado a tratar a la persona. Y muy interesante lo que ha dicho Ana. Te encuentras, después de aquel asma, pues han venido 6 asmas más. Pues ha habido compresiones, ha habido sustos, pero no hay 2 que sean iguales. No hay 2 asmas que sean iguales. No hay 2 esquizofrenias que sean iguales. No hay nada que sean iguales. Todo hace falta una ciencia que sea abierta al dinamismo. La biología es dinámica, no es estática. Y una ciencia que respete la individuación. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues realmente, no me preguntáis nada, yo me voy aquí enrollando. Sí. Realmente, lo que habría que hacer es algo que hacen nuestras madres toda la vida, pero simplemente habría que aumentarles el conocimiento a las madres. Es decir, la madre te ve y dice, uy, qué mala cara tiene, venga, a la cama, un ponche y mantas y a sudar. Y dice, ¿qué ha pasado ahí? Porque ella sabe que esto has hecho un exceso durante un tiempo de trabajo psíquico, lo que sea, y ahora tienes que recuperar. Y te echan a la cama y ahí hasta que la fiebre se te va. Entonces, dice, tendrían que entender lo mismo. Dice, bueno, este niño ha perdido vista. Vamos a ver qué cosa no quiere ver. Curiosamente, coincide que le han cambiado de colegio, que le han cambiado de profesor, que en este colegio los niños le pegan, que tal. Siempre hay una historia. O sea, entonces tú, ahora mismo, mi afición es decir, bueno, darme la enfermedad más rara que tengáis, porque es que al final va a ser, todo sale de lo mismo. ¿De dónde? Del centro de la persona. El centro de la persona es inconsciente. Entonces, una de las cosas que quería aquí desmitificar es que la enfermedad mental, es que no estoy de acuerdo con la enfermedad mental, no es mental, es emocional. Pero la física, la psíquica, la perifrástica, la que sea, todo viene de ahí. Y es ahí donde hay que llegar, al centro de la persona. Y la persona, una pregunta.